Entonces, el Kahoot es un juego de preguntas y respuestas. Me olvidé, Manu, de que pongas música. Perdón, ahí pongo. Y la primera pregunta es simplemente para probar. Aparece una pregunta, tienen muy poco tiempo para contestar y tienen que elegir una respuesta. Apretan la respuesta que tienen que elegir y el tiempo va bajando. Y cuando se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, se acaba el tiempo y se acaba el tiempo, bien, aparecen las respuestas que eligieron. Esta pregunta no tiene puntaje, no tiene propósito, es simplemente para que aprendan cómo es el Kahoot. A partir de esta pregunta empieza a sumar puntajes y si responden bien o responden mal, suma o baja puntos y no solo tiene en cuenta el puntaje, sino tiene en cuenta el tiempo que tardan en contestar. Es decir, si contestan rápido, les suma un plus. Pero generalmente ese plus por el tiempo es mucho menos que el de contestar bien o contestar mal. Entonces termina ganando el que más respuestas correctas eligen, pero a veces pasa que la diferencia al final es por tema de tiempo. En general no es el tiempo el que te cambia, pero a veces sucede. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a tener puntajes, es decir, acá aparece un puntaje, pero todos deberían tener prácticamente el mismo. Justamente la diferencia entre R, que es un personaje de James Bond, y Juan es el tema del tiempo. O sea, simplemente la diferencia es quién contestó más rápido, pero todos contestaron bien porque las 4 eran respuestas correctas. A partir de ahora hay preguntas que suman y respuestas que suman y respuestas que no suman. El ganador final del Kahoot se lleva un premio extremadamente valioso, que es un chocolate de 5 pesos. Hace un año, un chocolate de 5 pesos era una miseria. Hoy, un chocolate de 5 pesos es un problema para su salud. Así que ustedes decidan si realmente quieren ganar este Kahoot. Piénsenlo bien. Pero bueno, el ganador será guardado. Tengo un lugar que voy guardando los ganadores y recibirán su chocolate cuando volvamos a la presenciabilidad. Es decir, voy a juntar varias imágenes y eventualmente voy a repartir muchos chocolates de dudosa procedencia a la gente que haya ganado. Pero ¿cuándo? Cuando volvamos a la facultad, que puede ser dentro de un año o dentro de 10 años, no sabemos qué va a pasar en este mundo, pero voy a seguir juntando imágenes y eventualmente repartiremos chocolates a aquellos que quieran buscar su chocolate. Y es el único premio por ganar un Kahoot, nada más. Así que pueden relajarse y no es algo muy significativo. Vamos a la pregunta número 2. Manu, ¿música? ¿Querés probar? No sé, antes no se escuchó, ¿no? No se Lo veo, escuchó pero no se nada. escuchaba. Claro, es que no sé cómo funciona esto. Tampoco sé dónde está el micrófono. Bien, igual A es el ver. primer Kahoot, no pasa nada, es para jugar. A todo esto voy a la siguiente pregunta. Y aparece una pregunta y tienen que decir qué es esa pregunta. Y mientras hablamos encima. La idea de la música es para que pase algo mientras ponemos una pregunta. La otra opción es hablar encima y aprovechar el tiempo para seguir hablando mientras pasan las preguntas. Mientras Manu soluciona sus problemas técnicos o alguien se quiere copar y poner música por separado, pondrá música de fondo. No puedo. Paso la playlist si alguno quiere poner. Si ganamos muchos Kahoot, se acumulan los chocolates, sí. Obvio. Y vas a tener 2 chocolates de dudosa procedencia. Dichoso sea usted. Bien, primer pregunta de ejes principales, mayoría de respuestas correctas, que es lo que queremos ver al principio, eventualmente no, porque si todos contestan bien, nadie gana claramente y no estamos contentos. Ejes principales son conjugados y son ortogonales. Existen infinitos ejes conjugados para cualquier perfil, existen infinitos par de ejes ortogonales para cualquier perfil. Acá ya empezamos con preguntas que debería releer. Es cierto que los ejes de simetría son ejes principales y es cierto que los ejes principales son conjugados y ortogonales. Entonces, la realidad es que la respuesta verde estaba bien. Y la gente que contestó la verde no está sumando puntos, porque armamos una pregunta mala. Así que, como cualquier competencia, esto no es justo. Pero bueno, los ejes principales son conjugados, es decir, centrífugo nulo, y ortogonales. Tiene que cumplir ambas dos.
Y vemos que se ordena por puntaje. Como hay tanta gente que contestó bien, todos contestaron bien y está ordenado por tiempo. Y vamos a la siguiente pregunta. Si dejamos participar a los ayudantes, ¿se puede aumentar el premio? Me gusta, pero le saca un poco de juego. Como que quiero creer que si participan los ayudantes, después ganan los ayudantes. Y es una competencia más desleal. Me gusta y no me gusta. No sé, vamos a pensarla. A todo esto hay una pregunta por ahí, ¿no? Que la gente debería contestar. ¿Cuánto aumentaría el premio también, no? Porque si pasamos de algo de 5 a algo de 10, tampoco es tanta diferencia. No sé, para discutir más adelante. Teníamos esta figura que tenía esos ejes y acá nos pedía el momento centrífugo. El momento centrífugo termina siendo una cuenta muy complicada de calcular, pero depende de en dónde tengo mi masa. Y podemos darnos cuenta que la mayoría de la masa está en el Z negativo y positivo, en el cuadrante Z negativo y positivo, o en el cuadrante Y negativo Z positivo. Es decir, la mayoría de la masa está en cuadrantes negativos. Eso genera que cuando vaya a calcular el momento centrífugo, la mayoría de negativo, porque nuevamente la parte negativa le gana a la parte positiva, el resultado final es negativo, no es nulo, porque esos no son los ejes principales de esta sección. Los ejes principales es el eje de simetría y el ortogonal al eje de simetría. Esos ejes no son principales, no tienen centrífugo nulo y no depende, las cosas en general no dependen. Si yo te doy una sección y un par de ejes, eso tiene un centrífugo para esos ejes. Y acá ya empezamos a tener solo 14 que contestaron bien, y entonces seguimos viendo toda gente que contestó bien, porque probablemente tengamos 14 con puntajes similares que contestaron 3 preguntas bien, que se ordenan en orden de tiempo. Sigo esperando que alguien quiera poner o no quiera poner música, mientras ponemos una cuarta pregunta. Y pueden preguntar de otras cosas en el tiempo, mientras vamos jugando esto, pueden sacar sus consultas o no. Los puedo seguir distrayendo mientras hablo arriba de la pregunta, que era lo que hacíamos originalmente. Antes de poner música, simplemente hablábamos encima. Que la gente a veces se lo tomaba muy en serio y apagaba el parlante durante el Kahoot porque es vital para sus vidas ese chocolate, yo lo sé. Hay mucha gente que le gusta mucho el chocolate. Acaba de estallar algo afuera de mi ventana. Bueno, continúo. ¿Se escuchó algo como que se estalló una goma? Sí, se escucha algo raro. No sé bien qué fue. Sí, sí. Algo raro se escuchó, sí. Sí, sí. Hubo tipo ruido de estalle, como que aire liberado a presión. Bien. Esta pregunta sí es importante. Tenemos un IPN, un eje X y un eje Y. Y tenemos que incorporar el conocimiento que el eje fuerte es el X. El eje más grande es el X, porque la mayoría del área está lejos del eje X, pero respecto al eje Y, el área tiene poca distancia respecto al eje Y. Entonces, más inercia en el X que en el Y, y saber inmediatamente que el eje fuerte, el eje de mayor inercia, es el eje X. Sin hacer una cuenta, deberíamos poder ver, y en la mayoría de los casos lo pueden ver y contestaron correctamente, que el eje X es el de mayor inercia y nadie dijo que son iguales, por suerte, porque esto no es simétrico, ni otro que supongo que era que hay otro eje que tiene mayor inercia. Los principales son X y, los principales son siempre el de mayor inercia y el de menor. El de mayor es el eje X, el de menor es el eje Y. Como hay tantas respuestas correctas, seguimos ordenados por velocidad de respuesta. Y pasamos a la siguiente pregunta con muchos números y cosas confusas.
Esto cuenta como Em, teórico, ¿no? esto, Claramente. esto cuenta como qué? Como algo así como repaso teórico. Está bueno. Esto cuenta como repaso teórico. Es totalmente el propósito de esta parte del Kahoot. Es un repaso teórico de estabilidad 1, porque después empezamos con el repaso práctico. Claro, Tiene mucho totalmente. sentido cuando lo planteas así. Ojalá se me hubiese ocurrido. Este ejercicio es como el chiste o acertijo, lo que fuese, del conductor que se empiezan a subir pasajeros. Nos dan una figura que es un IPE, nos dan áreas y distancias con valores, y después nos preguntan cuál es el momento estático respecto al eje X. Y queremos ver cuál es el eje X, cuáles son los valores, empezar a hacer cuentas, pero tenemos una figura donde el eje X es baricéntrico y el momento estático de una sección respecto a su baricentro vale 0. Entonces, no me importa todos esos números, estaban simplemente para confundirnos. El momento estático de toda una sección respecto al baricentro vale 0 porque así se define el baricentro, de hecho. El baricentro, el centro de masa, se define como el punto respecto al cual el momento estático es nulo. Entonces, el momento vale 0 y no hay que empezar a hacer cuentas extrañas. Un momento estático es un área por una distancia, pero no sé qué es ese D. D es la altura del perfil. La altura del perfil no es relevante. Necesitaríamos calcular el área por la distancia del baricentro al eje, que vale 0. Estoy un poco sorprendido de por qué contestaron el color amarillo. Porque entiendo el color verde, porque, bueno, hicieron el producto de eso. Pero el amarillo es un por 10. Ah, porque tomaron la mitad de la distancia porque fueron a la distancia del eje. Bien. Tenemos 12 respuestas correctas, que se empieza a ordenar, y acá sí vemos la diferencia. Juan parece que contestó todas bien, y Vicky, para abajo, parece que le pifiaron en alguna. No sabemos en cuál, no fue en la anterior. Pero parece que Juan ahora sí se separa por preguntas correctas y no simplemente por tiempo. De Vicky para abajo, creo que esos 4 nombres, los 4 hicieron alguna mal. Y empieza a ponerle presión a Juan, porque Juan ahora contestó todas correctamente, pero por ahora. Veremos qué pasa después. ¿Juan es un alumno o es Juan Beriz? No, yo no soy, ¿eh? Hay muchos Juan, hay como, no sé, 6 Juans, así que... No es un nombre tan extraño como Christian con H, ni apellidos tan comunes como Martín. Con tilde. Ya que decimos algo. ¿Tenés tilde en tu apellido? ¿Es Martín con tilde o es Martín? Es como el nombre, Martín. Ah, eso lo hace peor todavía. Yo pensé que era Martín. Nunca me fijé si tenía tilde o no. Cristian Marcelo Martín. Bien. Volvemos a un segundo a esto y tenemos 2 UPNs y nos dan la inercia de un UPN respecto al eje Z. Es decir, si pasamos el Z al baricentro del UPN, tiene una inercia de 50 centímetros a la cuarta. Cuando queremos calcular la inercia total de esta sección, es la inercia de cada perfil más el término de Steiner. Steiner es una persona que ustedes pueden conocer como Steiner, peor todavía, lo conocen como Steiner, pero era alemán y se llamaba Steiner. Pero bueno, el tipo Steiner, nos decía que aparte de la inercia de cada perfil respecto a su baricentro, le tenemos que sumar áreas por distancias al cuadrado. Entonces no podemos decir que es la suma de 50. Nos falta sumar áreas por distancias al cuadrado, que es el término de Steiner o de Steiner. El Steiner es algo que sufriré por un tiempo cada vez que lo escuche, pero lo pueden decir y sufro y listo. ¿Hay algo en el chat? Ok, es ese Juan, ya sabemos que Juan es. Me parece bien, Juan, que sigue contestando bien, que recursar
vale la pena porque se gana su chocolate. ¿No ves? Hay gente que le gusta tanto el chocolate que recursa para ganarse un chocolate. ¿Te das cuenta de lo que genera esas cosas? Bien, seguimos con Juana delantera con una pregunta de ventaja y vamos a la siguiente pregunta. ¿En cuánto vale momento? Bien, sí, seguimos con momentos de inercias de cosas. Esto de Steiner o de Steiner es muy, muy, muy importante. La gente lo sigue haciendo mal hasta el último parcial y si empiezan a arrastrar estos errores, después en el último parcial les va mal. Y desaprueban por no saber estabilidad 1. Pasa que la gente desapruebe por hacer algo mal de estabilidad 1, pero es necesario para hacer estabilidad 2. No es necesario decir Steiner, es necesario saber qué dijo ese hombre. No me acuerdo la figura. Tenemos una sección rectangular y nos piden el momento de inercia respecto al eje Z. El momento de inercia del eje Z va a ser el eje débil, porque esto es un rectángulo donde H es un poco más grande que B, entonces va a ser el menor de los dos. Entonces inmediatamente decimos el eje débil, porque lo reconocemos inmediatamente. Si es el eje débil, un término va a ir al cubo y un término no. El término que va a ir al cubo va a ser el más chico. Así lo pienso yo. Entonces voy a la opción azul, que B está el cubo y el otro no. Esa es la forma que la pienso yo. La gente lo piensa con el término que va al cubo es el lado que pincha la flecha. Entonces, si quiero la inercia alrededor del eje Z, veo que la flecha Z pincha el lado que tiene B y por eso B va al cubo. Fantástico, mnemotécnicamente está fantástico. Me sorprende que lo hagan de esa manera, pero fantástico. Esto de pensar flechas que pinchan sirven un montón. Si adicionalmente recordamos que es el eje débil, a mí me sirve un poco más que sepan cómo pinchar con flechas. Pero nuevamente, lo que sepan y lo que sirva para que ustedes hagan bien el ejercicio. Pero bueno, igual mayoría de respuestas correctas. Venimos bastante bien, creo que con estabilidad 1. Y vemos que se empieza un poco más a separar los puntajes, empieza a haber más distancia entre gente que se equivoca y gente que no, y Juan sigue sin equivocarse. Y perdí cámaras, la gente me apagó las cámaras en el Kahoot, ¿qué pasó? Se pusieron nerviosos, empezaron a transpirar y dijeron, no, apago la cámara, estoy transpirando. Demasiada presión con la pregunta y el tiempo, mejor pierdo, le apagaron cámaras, no sé qué pasó. Las tenían hasta mitad del Kahoot. Claramente no les gusta el Kahoot. Están pasando mal, muy mal. Están pasando mal. O se fueron, dijeron que es una pérdida de tiempo, me va a hacer un mate. Sí. Que, la verdad que, qué ganas de hacer un mate. Bien, para una barra simplemente apoyada con cargas asimétricas, es decir, no simétricas, el momento máximo ocurre cuando el corte vale 0. En la mitad de la barra sería si fuese simétrica. Y nunca es cuando el corte es máximo. O sea, el máximo del momento es cuando su derivada es nula, es decir, el corte vale 0. Cuando el corte es máximo, ¿qué pasa? Cuando el corte es máximo. ¿Tengo una carga distribuida igual a 0? No sé, tendría que plantear una cosa que no quiero hacer en este momento. Pero bueno, igual mayoría de respuestas correctas, esta pregunta también va bien, no creo que haya cambiado mucho esto. No, simplemente todo el mundo sumó puntos y podemos ir a la siguiente pregunta. Se me traba el Zoom. ¿A mí me escuchan bien, Cristian o alguien? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Debe ser un problema de conexión. Entonces lamentamos por Victoria, pero creo que es tu internet. Llega un punto que es difícil sacar temas de conversación, ¿no? En el medio de las preguntas. Admiro la cantidad de temas que estuviste sacando en este tiempo. Es cuestión de hablar sin pensar lo que estás hablando. O sea, igual hay gente que le sale y hay gente que no. Hablando con Mercedes, Mercedes es la persona con la que estoy casado, siempre me dice que ella tiene que pensar antes de hablar. Y yo no entiendo ese concepto. Yo empiezo a hablar sin pensar lo que voy a decir después. No es que armo un speech y después digo el speech que estoy diciendo. Esto de recién empecé a hablar. Claro. Si un sistema tiene mayor número de vínculos que grados de libertad, el mismo es hiperestático.
Isoestático es cuando tiene la misma cantidad de vínculos que grados de libertad y entonces tenemos solución única, iso. Hiper es cuando tengo demasiados vínculos, tengo más que los necesarios. Hiper, ahí la palabra hiper. Hipo, cuando tengo menos de los necesarios. Hipo quiere decir debajo de. Hiper quiere decir por encima. Entonces, si estoy por encima de los vínculos, es hiper, que es este caso particular, y un mecanismo y un hipostático son casi que la misma cosa, no vamos a entrar en detalles. Así que también gran mayoría de respuestas correctas, esto no va a cambiar mucho el resultado. Si el orden fue simplemente por velocidad, igual me causa mucha gracia que sean todos D. ¿Cuál es la coincidencia que sean D? Me gustó. Y vamos a la última pregunta para ver si Juan queda adelante o Juan pierde su delantera. Se tropieza en el último escalón. ¿Se equivocará? ¿Qué pasará? Es difícil. Es la más difícil y también tiene más tiempo. Igual la más difícil. Sí, creo que es la más difícil. Pero tiene más tiempo para pensarlo un poco más. Igual ya tenemos 10 respuestas. Así que la gente viene con confianza. Sí. O diciendo cualquier cosa, no sé. O diciendo cualquier cosa. Ya está. Cuando sabes que te equivocaste, me lo saco de encima. 25% de probabilidad de pegarla. No hagan eso en un parcialito. ¿Vieron que dijeron que dije que tienen que aprobar tantos parcialitos para, bueno, si desaprobaron los primeros 3, cuando vayan a rendir el cuarto, vayan a rendir bien, porque el parcialito les sirve a ustedes, no es solo para aprobar. Esta materia no es algo que tienen que aprobar, que es algo que tienen que aprender y aprobar. Así que sigan rindiendo con fuerza de voluntad y no contestando cualquier cosa. No sean Juan. No, perdón, Juan, no sean el resto de la gente. Aparentemente, no sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí para no hablar de Juan. Iba a decir que sí, que no, y Juan se iba a sentir mal o bien, no sé. Tenemos una sección, una barra simplemente apoyada con una carga P más cerca del apoyo de la derecha. Clave, más cerca del apoyo de la derecha. No sé dónde, pero más cerca del apoyo de la derecha. No hago cuentas. ¿Cuál es la reacción más grande? La reacción de la derecha. La derecha tiene que tener una mayor reacción que la izquierda. No hacemos cuentas. Y empezamos a ver esas opciones. La opción A, bien, la derecha es más grande que la izquierda, es posible. La opción A no, la opción rojo es posible. La opción azul no es posible. La opción amarilla no es posible. La opción verde, tenemos nuevamente que la derecha es más grande que la izquierda, pero lo otro que sabemos es que ese salto en el diagrama, el salto en el diagrama vale la carga. La carga valía P. Entonces, la diferencia en el diagrama tiene que ser P. La opción verde tiene una diferencia de medio P. Entonces, la verde está mal. La opción correcta es la roja. No hacemos cuentas. La reacción más grande va por la derecha, entonces el mayor corte está a la derecha y el salto vale P. Y así hacemos diagramas sin hacer cuentas rápidamente. Acá igual creo que llamamos a mayoría, no. Mayoría de respuestas incorrectas por un pelito, por uno. Pero tienen que pensarlo de esa manera y entender los diagramas y no calcular los diagramas. Porque se van a equivocar menos si entienden y no responden automáticamente. El Kahoot, cuando termina, arma el podio. Y como todos los podios, arrancan por el final, por el número 3, Joaquín, Maru, y esperamos un Juan por la diferencia de puntaje, ya no había otra opción. Juan se mantiene, ahí están Pedro, D y David, entonces vuelve a aparecer la D al final, me gustó ese David. La D está en todos lados, nos da estadísticas si queremos estadísticas. No guardé ese podio. Podés Y ir ahora atrás. Juan se presenta. ¿Puedo qué? Dice ahí back to podium. Ah, dice back to podium. Bien. Bueno, te da estadísticas si queremos estadísticas. Y esto sería un Kahoot, que el resto de los Kahoot va a ser más corto porque no vamos a tener tantos tiempos como en la clase de hoy en el futuro. Esta habilidad se pone cada día más intensa.
Eso no es una amenaza, es simplemente un aviso. Bien.